Y bueno, es necesario poder abordar esta problemática, analizar este tema. Para eso, pues vamos a tener un espacio de entrevista con el licenciado Eddie Morales, analista, sobre estos constantes accidentes de tránsito que se reportan y que varios migrantes han resultado ya con heridas o bien fallecidos. Así que le doy la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de compartir acá experiencias y conocimiento con ustedes. Un Licenci- abrazo. Licenciado Morales, gracias. Vemos que constantemente se están dando, o en los últimos meses también se han disparado estos accidentes de tránsito donde los migrantes son transportados. Pareciera que o viajan nerviosos los pilotos o no temen al exceso de velocidad con el cual también se transportan, o la ruta es complicada. ¿Cómo podríamos analizar o qué factores podrían verse pues involucrados para que se registren estos percances viales? Bueno, yo creo que acá se conjuga de una u otra manera varios factores que son cruciales al momento de trasladar a migrantes. En primer lugar, porque hay que recordar que los factores estructurales que han desencadenado las migraciones están muy determinados por aspectos de índole económico y productivos en particular, pero más que eso ahora hay redes del crimen organizado, lo que normalmente se le ha llamado los coyotes, que de cualquier manera pertenecen a estructuras criminales que estas personas van con el temor de ser detenidas en cualquier momento. Y aquellas personas que contribuyen al traslado de estas personas definitivamente van con un nerviosismo latente. Esto los hace a ellos dudar muchas veces en el momento de conducir con el objeto de evadir los puestos de control, tanto en Guatemala como en México. Y además de esto, en muchas ocasiones se trasladan en horas nocturnas. Ujú. Hay que recordar que de cualquier forma estas personas van cansadas, desveladas, nerviosas. Recuérdese también que estas estructuras le exigen un determinado tiempo de embarque y desembarque en diferente frontera de Guatemala hacia México y de México hacia Estados Unidos. Entonces, esto genera definitivamente una serie de factores y a esto se aúna todavía con el problema de las carreteras, que muchas veces hay que reconocer, las carreteras no son seguras, tienen una serie de problemas en la infraestructura. Además de esto, los vehículos que transportan a los migrantes muchas veces están en malas condiciones, no tienen ningún tipo de control. Claro. Y todo esto aunado pues lleva a que existan bastantes accidentes y muy frecuentes. Y de cualquier manera están estos poniendo en riesgo la vida de muchas personas y Ujú. al final sucede lo que el del 9 de diciembre, lo que sucede el día de hoy y así seguirá muchos más accidentes debido a toda esta estructura que está manejándose y los factores estructurales que no se encuentra solución alguna en la falta de oportunidades, la Claro. violencia, y otros problemas más que van muy aunados a esa aspiración de cualquier ser humano a escalar en un estatus social distinto. Y a eso voy, licenciada Morales, porque vemos que los migrantes se arriesgan, es decir, cuando a ellos los suben a este tipo de transporte que hemos visto que van hacinados, no les importa porque ellos tienen un objetivo y es llegar hacia los Estados Unidos, no importa las condiciones en las que tengan que viajar. Pero aquí están aceptando ese riesgo que también tienen. El punto es cómo detener el flujo de migrantes, porque sabemos que en la región es un problema que tenemos en común, pero realmente no se logran visualizar esas políticas de Estado o esas acciones para poder reducir el interés de los migrantes de arriesgarse de esta forma. Bueno, realmente muchas personas arriesgan no solo su patrimonio, sino que también hasta su propia vida, precisamente porque hay muchos factores de expulsión de estos migrantes y el afán
de trasladarse de un país a otro por cuestiones que van relacionados no solo con la inestabilidad social, y sino que también la inseguridad, sino que también la falta de oportunidades de empleo, la desigualdad. O sea, hay un conjunto de problemas y fenómenos que afectan de una u otra manera a el fenómeno de la migración. Entonces, ¿cómo detener precisamente los flujos migratorios? Simple y llanamente es cuando se resuelvan todos estos problemas estructurales que tiene cada uno de nuestros países en la región centroamericana. De lo contrario, el fenómeno migratorio va a continuar no solo por muchos años, sino que acelerándose cada vez más. Cada vez más las causas son mixtas y normalmente, si bien es cierto, son motivadas por causas económicas, porque todo el mundo que desea pues mejorar sus ingresos, buscar un empleo, en algunos casos reunificación familiar también, pero más que todo a esto está muy ligada a la falta de una efectiva política pública migratoria, en el cual esté aunado a incentivar a estas personas a que no se trasladen de un país a otro, sino que traten la manera de crear su propio empresa, su pequeña empresa, e incentivarlos económicamente a ser productivos en Guatemala y no así a que vayan a sacrificarse a Estados Unidos o a México todavía con estar empeñando su patrimonio, porque de esto se aprovechan esas estructuras criminales. Totalmente. Vemos que surgen y continúan entonces estos problemas sociales que están promoviendo a las personas para poder migrar. Y por cierto, la situación cada vez es más complicada porque vemos los peligros para los migrantes, vemos estos accidentes que se reporta que son parte también de esos peligros, pero el interés ahí está de migrar. De hecho, se ha anunciado sobre una nueva caravana de migrantes. ¿Qué podemos esperar con un fenómeno como este? Insisto y reitero nuevamente, difícilmente el fenómeno de la migración se va a detener alrededor del mundo y no digamos en nuestra región centroamericana. Esos factores que intervienen y esos problemas estructurales existentes precisamente llevan a que las personas desesperadamente tomen esa decisión. ¿Cómo detener ese flujo migratorio? Hasta que las condiciones socioeconómicas mejoren y que estas personas puedan verdaderamente sentirse satisfechas en su propio país. De lo contrario, por más que pueda llevar policía, ejército, que se trate la manera de establecer férreos, controles migratorios en las diferentes fronteras, el ser humano que es partícipe de la migración va a buscar otras alternativas. Si no utiliza pasos ciegos, va a utilizar otras alternativas a pasar de una frontera a otra. ¿Por qué? Por la misma desesperanza y la misma desesperación que les aqueja a una gran mayoría de población centroamericana. Totalmente. Sabemos que el hecho de pagar una cuota que se ha indicado que está elevada comparado entonces con otros años, incluso por el tema de la pandemia, los coyotes pues le incrementaron a sus costos. Esto no nos garantiza, no le garantiza al migrante poder llegar al destino final. Ocurren accidentes como estos que, aparte de dejar con la pérdida económica, en muchas ocasiones los deja con lesiones o bien les trunca también la vida. ¿Cómo podemos analizar esta situación que es uno de los fracasos para llegar a Estados Unidos y aparte de ello, las secuelas que quedan cuando son víctimas de accidentes en el paso hacia los Estados Unidos? Sí, muchas veces este fenómeno migratorio y principalmente aquellas que sufren y que son víctimas no solo de esas redes criminales de traficantes de personas, afectan al tejido social y principalmente a la desintegración familiar, y estos de una u otra manera van a crear otras necesidades y que muchas veces estas estructuras se van a aprovechar de estas personas al momento de ser explotados por estos
famosos coyotes. Entonces, es por demás detener este flujo migratorio. No le voy a decir que es imposible, pero es difícil, porque es la misma dinámica de que persigue todo ser humano de cambiar su propio estatus social, de tener mejores ingresos, mejores alternativas. No es únicamente con la fuerza policial, con la fuerza militar, con que se lleve a cabo una serie de controles formales, sino que verdaderamente subsanar esos problemas estructurales que se han venido deteriorando la calidad de vida de muchos guatemaltecos y de muchos centroamericanos. Y es aquí precisamente que vea usted el aspecto psicosocial que sufren estas víctimas al no lograr su objetivo. No solo se quedan con problemas económicos, son víctimas de estas estructuras criminales, sino que también les afecta su estado de bienestar y salud mental. Muchísimas gracias, licenciado Eddie Morales, por compartir con nosotros también y poder analizar este tema que causa mucha problemática, y esperemos que se pueda hacer algo también por los migrantes que constantemente sufren, y aparte de ello no hay esperanzas para ellos de mejorar su situación económica y familiar. Cerramos entonces con este espacio de entrevista. Agradecemos al licenciado Eddie Morales por hacer el tiempo y poder analizar con nosotros esta problemática migratoria.